La fe y la razón son incompatibles. Eso es uno de los argumentos que se dice en contra de nosotros los cristianos. He visto debates, incluso debates formales, donde personas que han debatido con cristianos le dicen, bueno, lo tuyo es fe y lo mío es razón. Y es triste ver que cristianos caigan en ese juego de pensar de que realmente es así, de que lo de el que no cree es el uso del razonamiento y lo de nosotros es la fe, algo que no es cónsono con lo que muestra nuestra fe. O sea, la fe cristiana es totalmente razonable. ¿Por qué? Porque conecta con el razonamiento, con la lógica y con las evidencias. O sea, no, por ejemplo, la fe nuestra conecta con las evidencias porque nosotros hablamos de Jesús y Jesús es una persona histórica con evidencia en la historia. Cuando nosotros miramos la complejidad y el diseño del universo, la Biblia nos habla de que en el principio Dios creó el universo y los avances modernos sobre los temas del cosmos científicos siguen afirmando esa realidad de que el universo tuvo un principio. Entonces, vemos ahí cómo la razón juega un papel importante en nuestra fe. El debate o la conversación entre el que no cree y el que cree es un debate de razonamiento. Lo que pasa es que el razonamiento nuestro se fundamenta en nuestra fe, en nuestra cosmovisión, o sea, la manera como ahora por la fe en Cristo nosotros interpretamos la realidad del mundo que nos rodea. El no creyente usa la razón también, pero la usa desde la perspectiva materialista, naturalista, bajo una filosofía que carece de fundamento, de evidencia, pero que se basa en creencias también. Entonces, ahí vemos esa parte. Y para darle más peso a lo que estamos diciendo, vamos a la Biblia. Nosotros tenemos un texto como Mateo 22:37, muy conocido por los cristianos, donde Jesús está hablando de aquellos dos grandes mandamientos. Y dice de la manera siguiente, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el momento que el cristiano viene al Señor, viene a salvación por la gracia de Dios, no se nos apaga el razonamiento. No. De hecho, nosotros somos mandados a amar a Dios con todo nuestro razonamiento, con toda nuestra mente. La mente es una facultad del alma y es ahí en la mente donde nosotros generamos el razonamiento. Entonces, vemos ahí cómo somos llamados a amar a Dios con todo lo que somos, incluyendo nuestra mente. Cuando nos convertimos, no se apagó el cerebro. Claro que no. Ahora lo que pasa es que nuestra forma de pensar ha sido iluminada y más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, eso es importante, nosotros sentar esa base, ¿verdad? Ponerla clara. Y vamos a otro texto que me gusta mucho cuando estoy hablando de este tema, de la razón y la fe, que es Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermoso texto. Y una de las cosas que quiero resaltar aquí es que dice que nosotros nos transformemos. O sea, lo que está hablando es de la renovación de la mente, que nosotros los cristianos somos llamados a que continuamente lo hagamos. Y eso de renovar, y mire cómo habla, renovar la mente. O sea, la mente se renueva cambiando la manera de pensar, donde ya ahora el cristiano no piensa bajo los patrones de un mundo corrompido, malo y pecador, sino que ahora somos llamados a nutrir nuestras mentes de la palabra de Dios y eso hace que nuestros pensamientos se alineen a los principios y verdades de Dios. Vemos aquí cómo nos dice que no imitemos la conducta del mundo ni las costumbres, que nuestra mente no sea entrenada, que nuestra mente
no sea, digamos, que no permitamos que nuestros pensamientos sean conforme a los pensamientos de este mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y somos llamados a renovarnos y mirar las cosas bajo los lentes de la palabra de Dios, interpretar nuestra realidad, manejar las situaciones de la vida conforme a la palabra de Dios. Vemos ahí cómo está hablando del uso del razonamiento. Así que no caiga en ese juego de que le hagan creer a usted que usted no razona y que lo de usted es fe, como que la fe es un salto al vacío. No, no, la fe cristiana no es un salto al vacío, para nada. El justo vivirá por la fe, pero ¿qué es vivir por la fe? Es vivir conforme, el justo por su fe vivirá, dice el texto. Es vivir conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. La fe cristiana, vuelvo y repito, es razonable porque conecta la cosmovisión cristiana con la realidad del mundo que nos rodea. Tanto a través del razonamiento, a través de la lógica, a través de las evidencias y también a través de la revelación bíblica. Porque cuando no entendemos, hay aspectos de nuestra fe que lo creemos porque la Biblia lo dice. Y cuando hacemos eso, razonamos a partir de las Escrituras. Entonces, eso es muy importante. Tumbamos ese primer mito. Fe y razón son compatibles.